desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, vamos a la Biblia, hermanos, a primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Me dice un amén grande, hermanos. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías al todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Cuántos creen que Jehová es Dios, hermanos? Y si Baal, id en pos de él. Dios respeta la libertad, hermano. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. O sea, eso era lo que él pensaba. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y póngalos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré por debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Diga conmigo: bien dicho. Amén. Le he puesto por título el mensaje de esta mañana y espero que Dios le hable, hermanos, con toda la contundencia, hermanos, y que esta palabra genere cambio. Le he puesto al mensaje de esta mañana: el Dios que responde por fuego. Alguien le da un aplauso al Señor. Bien, el profeta Elías aparece en un tiempo bien crítico en la nación de Israel. No sé si me atrevería a decir, eso es una opinión personal mía, que pudiera estar en la mitad de la profunda decadencia de la nación de Israel. Cada vez que el tiempo le pasaba a Israel se hundía más. Tenían tiempos muy breves de avivamiento, como el avivamiento del rey Ezequías, del rey Josías. Y creo que este cuadro, esta historia, los que se hayan leído toda la historia de al menos estos capítulos, sabrán a dónde va a apuntar el mensaje. La nación de Israel estaba atestada de inmundicia, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual, de prostitución ritual, porque eso era lo que ministraba Baal. Baal ministraba y aún ministra eso en sus diferentes ídolos. Donde hay idolatría, usted se va a encontrar inmoralidad sexual, prostitución, alcoholismo, borracheras, orgías, porque los dioses ministran eso. Amén. No en vano, hermanos, tenemos una fiesta terrible en Colombia. Usted sabe cuál es: la fiesta de la Virgen del Carmen, donde la gente más se emborracha, donde la gente más pelea, más se mata, y la idolatría no trae nada bueno. Esto era lo que ministraba Baal y Acera. Era una pareja de esposos, o sea, eran ídolos, pero era una pareja de esposos que el fuerte de ellos era, usted no lo va a creer, era la prosperidad. La prosperidad, la que se ve hoy en las iglesias, pero de otra manera, meten a Dios por delante.
Este culto de Baal y Acera tenía la característica de la fertilidad. Por eso que sus cultos terminaban en bacanales, en orgías. ¿Usted cree que se parece esto distinto a la prosperidad que hoy se está profesando en las iglesias? Porque no le están rendiendo culto a Dios. Dios no promueve la codicia. Por eso cuando Gedeón muere, terminaron adorando a Baal, Berit, el Dios de los pactos. O sea, porque era una falsificación del Dios de pactos de la Biblia, porque Dios es de pactos, pero no como lo están haciendo ahora. ¿Cuántos están siguiendo el mensaje? Entonces reemplazaron al Dios vivo por los ídolos. Dígale al hermano que está a su lado: no reemplaces al Dios vivo por los ídolos. Reemplazaron la santidad y la pureza por la inmundicia. Oiga, hermano, qué tragedia. Se les había olvidado algo tan básico a la nación de Israel como aquello de Éxodo 23 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, hermanos, Dios no cambia. ¿Cuántos creen que Dios no cambia? ¿Cuántos creen que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Así que esta palabra es del mismo corte que se dijo hace cientos de años para la nación de Israel, porque Dios no cambia. Él no hace acepción de personas. Lo que se lo dijo a Israel, se lo dice a esta iglesia, y se lo dice a la iglesia de esta generación. Lo mismo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted cree que por no tener imágenes de yeso, de madera, de algún material costoso, usted cree que la iglesia está exenta de decir: no tengo dioses? Hay gente que no se pierde una novela, hermanos, y lo que invierte en la novela no se lo invierte a Dios. Ahí hay un ídolo en el corazón. Hay gente que está, hermanos, detrás de ganarse la lotería. Ahí hay un ídolo en el corazón. Y pudiéramos, hermanos, irnos detrás de un futbolista, de posponer la obra de Dios por un deporte. Ahí hay un ídolo en el corazón. Ese era el estado de Israel. Y quizás usted se pregunte: ¿cómo llegaron a ese estado? Pues todo baja desde la cabeza, hermanos. El rey Acab era israelita. Este rey se había casado con una mujer pagana, Jezabel. Ella, dice la Biblia, que ella era hija de un rey sidonio. Y qué extraño que Salomón adoraba a Astarte, diosa de los sidonios. ¿Qué me enseña esto, hermanos? Que los matrimonios mixtos traen sus consecuencias. No digo ahora que ya usted llegó a Cristo y su esposo es inconverso o su esposa. Eso no aplica, hermanos. Pablo dice que en esos casos no se separe. Dígale al hermano que está a su lado, dígale: no te hagas el gringo, no te separes. Pero, hermanos, de ahí en adelante que ya uno conozca a Cristo. El soltero, la soltera que está, hermanos, algún día le va a llegar, hermanos, la pareja. Por eso la Biblia siempre ha enseñado que el pueblo de Dios debe casarse con el pueblo de Dios. Los matrimonios mixtos traen su consecuencia. Por Jezabel le vino el adulterio a Israel. Ya tiempo atrás venían conatos de adulterio espiritual. Pero por Jezabel, hermanos, si usted se lee todos esos capítulos, a causa de este pecado de idolatría, fue que por boca del profeta Elías dijo: no lloverá por 3 años y medio. Y Dios no cambia. ¿Cuántos creen que Dios no cambia? Cuando hay sequía en un país, es porque hay juicio de Dios en esa nación. Y podemos hablar de sequía física, podemos hablar de sequía espiritual. Y, hermanos, creo que no hay que concluir mucho para pensar
que este país está en la misma condición de Israel. Y usted sabrá y concluirá fácilmente la razón. Número uno, la razón por la cual Dios había enviado juicio a Israel, mandándole lluvia. No hay lluvia, no hay pastos, no hay agua para beber, no hay alimento para el ganado. Es decir que donde hay falta de agua, va a haber carestía en una nación, va a haber hambre, va a haber muerte. Y todo esto vino por la cabeza de los príncipes. Ayer Rafa algo decía, hermanos, algo parecido decía Rafa en el mensaje de los jóvenes, que estuvo muy bonito el servicio de los jóvenes ayer. Decía algo parecido. Y creo, hermanos, que usted y yo debemos estar atentos a las cosas que Dios nos mandó a hacer en este país. Un mensaje para mí muy serio, este mensaje, porque lo he tomado para mí. Y yo veo, hermanos, que la iglesia cae en tiempos de relajo espiritual. Una semana que llamé bastante, visité inclusive, y fue la semana el domingo que más se ha bajado. Entonces parece ser que la regla sería no llamar y no visitar. Hay que tomarnos en serio lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Tú tienes claro lo que Dios te mandó a hacer en esta tierra? ¿Tú crees que Dios se va a gozar ver a la iglesia como si fuera un jardín infantil? De venir juiciosamente los domingos y ocupar una silla o un espacio en la iglesia. Dios está pidiendo más de eso, hermano. El pecado de Israel, que consistió en irse detrás de otros dioses, miren lo que consistió. Número uno, los líderes, en este caso el rey Acab, que representaba el liderazgo político de Israel, empezaron a hacer inmundicia. Oiga, y es fácil concluir esto. Cuando el liderazgo en un país está podrido, todo el país sufre. Porque de alguna manera el rey Acab quiso encontrarse con Elías. Y cuando se encuentra con Elías, el rey Acab le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, le estaba echando la culpa a un hombre de Dios de la turbación que había en un país. Y viene el profeta Elías y le dice al rey Acab, y le dice: no, eres tú y la casa de tu padre. O sea, ya venía una generación el que turba a Israel. Oiga, hermano, qué responsabilidad tenemos en este país. Porque así como Elías confronta a este gobernante, la iglesia está hecha para confrontar a los gobiernos de este país, y que no seamos una iglesia cobarde. Para confrontar y que la nación sea estremecida a causa de los mandamientos de Dios, y de que se levante una iglesia, de que se levante un hombre o una mujer con el temple y el carácter de Elías. Vea, estos tiempos que estamos viviendo, que usted está pensando quizás en tomar distancia, este tiempo es para valientes. Porque estamos en los tiempos de Elías. ¿Cuántos creen esto? El profeta Malaquías lo profetizó. Dijo que vendría el profeta Elías antes que viniera el día grande y terrible de Jehová. Sé que algunos entienden esto. Los fariseos, los judíos en los tiempos de Jesús, le dijeron a Jesús: los escribas dicen que Elías vendrá antes de la restauración de todas las cosas. Y Jesús le responde de la siguiente manera. Jesús le dijo: de cierto que Elías vendrá. Elías va a venir. Será una de las dos ramas de olivo allá que usted ha leído en Apocalipsis. Hará señales poderosas. Vendrá Israel, Elías, este hombre vendrá,
resucitará y vendrá. Pero también dijo Jesús, hablando simbólicamente. O sea, él ratificó de que eso que interpretaban era verdad. Pero también Jesús dijo, pero también Elías vino en Juan el Bautista y no lo recibieron. Y no estamos hablando como algunos promueven con esta clase de pasaje, la reencarnación. Porque eso no existe, eso es satánico. Lo que existe es la resurrección. ¿De qué estaba hablando Jesús? De que se iba a desatar una generación con el carácter de Elías. ¿Cuántos son estos, hermanos? Se iba a desatar una generación antes que viniera el día grande y terrible de Jehová, con el carácter y el temperamento del profeta Elías. ¿Usted cree que ese evangelio cómodo es de Dios? ¿Usted cree que ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio que evita ofender, es de Dios? Elías vino a confrontar, hasta se burló en la cara de los falsos profetas. Pero no, hoy hay este mensaje: cuidado, no levantes la voz, no digas esto, no hagas aquello, no mires así, porque puedes ofender al pueblo y se van. Pues que se vayan. No tienen idea de lo que es esto, de lo que es el llamado de Dios. Y ahora no es que Dios está, aunque lo pueda hacer, buscando a una persona específica. Dios está mirando a su iglesia, porque hoy somos profetas, sacerdotes, reyes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo el pecado, que el diablo cada vez está cegando más y está cegando más a la nación, a este país. El diablo lo está cegando. Oiga, esta semana me vi una entrevista muy corta a un senador. Abiertamente él es ateo, lo ha manifestado. Pero qué extraño que en su entrevista dijo, ateo, hermano, que no debe creer en nada, no debe creer en nada. Pero este hombre dijo, yo no sé cómo llegó a esa conclusión, pero en la entrevista este hombre dijo, no, yo soy muy agorero. Cuando me pasa algo y ese día estoy estrenando corbata, nunca más la uso. O sea, la corbata tiene la culpa. Aló, ¿cuántos me están siguiendo esta? Oiga, qué tremendo. ¿No creen? Es más seguro creer en Dios que creer en los ídolos. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermano? Bueno, espero que no haga lo mismo con los calzoncillos, hermano. O con un zapato y se quede con el otro zapato allá en el Congreso. Y así está este país, los gobernantes, muchos políticos, de que usted le va a dar el voto, que no se los dé a los impíos. Muchos de ellos los rezan, los pactan, les hacen sus rezos para que ganen. La gran mayoría, me atrevo a decir, están en esa línea de ocultismo y de ganar el poder y llegar al poder como sea. Es decir, hermanos, que lo que hace la cabeza en un país afecta y turba al resto del país. La otra cosa que turba a un país es que un país se llene de falsos profetas. ¿Dónde están los verdaderos profetas, hermano? Dígame, ¿dónde están los verdaderos profetas de Dios, hermano? Lo otro que turba a un país son los falsos profetas. Oiga, si usted se lee allí el versículo 19, hermanos, dice la Biblia que después que cuando Acab, le leo desde el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Así es que se turba una nación y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal
y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Pregunto, ¿quién sostenía a estos 850 falsos profetas? Trayéndolo acá a lo actual, ¿quién lo sostenía? El papá gobierno. ¿Cuántos me están siguiendo? El Estado de Israel sostenía a los falsos profetas. Con razón, Israel estaba turbado. ¿Cuántos me están comprendiendo el mensaje? Pero hermano, vea, Dios es un Dios tan bueno y tan misericordioso que no quiere la muerte del impío ni la muerte de nadie, sino que esa persona se convierta. ¿A quién crees que va Dios a utilizar? ¿Por qué no te consagras? ¿Por qué no te defines una vez por Dios? De pronto tú pienses que no eres tú, pero eres tú. Porque quizás suene duro, las prostitutas precedieron a los fariseos en el reino de los cielos. Porque Dios no mira ni siquiera al que comienza primero, es el que tenga un corazón dispuesto. Y no podemos creer, hermanos, y avanzar y pensar que la vida con Dios es a cualquier precio. Hay un precio que hay que pagar, de negación, grande. Y eso es lo que a veces el pueblo de Dios no quiere. Elías estaba en una situación coyuntural terrible. Vea, no en vano dijo aquí en el versículo 22, yo he quedado solo. O sea, ese era el pensamiento de Elías. Dios se había reservado 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero el pensamiento de Elías era, yo he quedado solo, hay 450. Bueno, había más, ¿no? Pero me imagino que ahí lo resume todo con los de acera, 850. ¿Qué estaba pensando Elías? Esta gente me va a matar. Elías estaba pensando, esta gente me va a matar. Vea, le hubiera podido quedar fácil a Elías, huyo y salvo mi vida. Pero este Elías era un hombre valiente. Este Elías dijo, mejor me quedo aún a expensa de que pueda morir. ¿Usted cree que eso hay en nuestra vida? ¿Usted cree que no necesitamos ese temple? ¿Ustedes creen que con esa actitud aguada de la iglesia, de que si Serena no viene a la iglesia, ¿ustedes creen que usted puede ser un Elías con esa actitud? Podemos, hermanos, decir muchas cosas, dejándonos absorber por tanta modernidad, por tanta cosa, hermanos, que lo que estás haciendo es que se levanten los falsos profetas en el país y que el país sea turbado. La responsabilidad grande de este país la tiene la iglesia. Lo he dicho un montón de veces. No es responsabilidad del político, pero la iglesia se ha vuelto política. Da asco eso. Asco eso. Entonces, hermanos, creo que tenemos que mirarnos para adentro, porque casi el ojo nunca mira para adentro. Es más, nunca mira para adentro el ojo, solamente cuando se va a dormir. Y tenemos una responsabilidad grande con este país. No podemos seguir con esa actitud aguada, hermanos, que si hay mototaxi, vengo el viernes a la oración. Si no, eso es una actitud aguada y cobarde con Dios, porque Dios nos está demandando más a nosotros. ¿Usted cree que porque somos una iglesia así como la ve, que no tiene tantas estructuras, somos menos que otras delante de la sangre de Cristo? No, 1000 veces no. Dios nos ha estado probando, y hasta que aprendamos, hermanos, el valor de la sangre de Cristo sobre una iglesia, Dios nos va a promover a otro nivel. Dios no necesita el lujo, hermanos. Y creo que nos ha estado probando bastante para que hagamos morir la vanidad.
¿Cuánta gente deja de invitar a otros por la estructura de la iglesia? Yo lo sé. Por la predicación esta, no la voy a cambiar. Y esa alma que no se invita se está perdiendo. Como si la habilidad de no invitar fuera lo que lo fuera a salvar y no la obra del Espíritu Santo en ellos. Elías le interesaba el estado de su nación. Si a usted no le interesa, hermanos, el estado de Colombia, hermanos, usted mira a ver lo que tiene por dentro. Porque algo usted tiene por dentro. O usted tiene fuego, o usted tiene fuego. El fuego de Dios o el otro fuego. Por eso le puse el mensaje de ahí. Y perdone, hermano, no quiero con esto ser irreverente, pero Dios, aquí en este título que le puse, el Dios que responde por fuego, ni siquiera tiene la connotación del Dios verdadero. Le puse el sentido era de ambos dioses, el verdadero y el falso. Porque el falso Dios, los falsos dioses también responden por fuego. El Dios verdadero también responde por fuego. Lo que pasa es que el fuego del Dios verdadero es lo que nos salva, mas el fuego de los dioses falsos nos condenan y nos llenan de vanidad. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Tenemos que hacer algo, hermanos. Y no hablo de ahora de movimientos sociales, de protestas, no hablo de papas bomba, no hablo de bombas molotov. Estoy hablando de una revolución espiritual grande en los corazones de todos los que estamos aquí. Porque Dios te salvó a través de Jesucristo para buenas obras. Eran 850 demonios que iba a enfrentar Elías. La iglesia de hoy tiene este mismo desafío de enfrentar a 850 demonios disfrazados de apóstoles, disfrazados de evangelistas, demonios disfrazados de pastores, de maestros, que a final de cuentas son filósofos. Inventan sus doctrinas que no son bíblicas. Pero no, la iglesia dice, no te metas con él. Pues Elías sí lo hizo. Pablo lo denunció. El que predicara otro evangelio sería anatema. Yo no sé, hermanos, en qué planeta estamos. Como iglesia, ¿en qué planeta estamos? Nos hemos acostumbrado, hermanos, a ser domingueros. No diga que no. Nos sentimos bien sabiendo que nos bañamos temprano, pero llegamos tarde y que cogemos la Biblia como desodorante. Dios está esperando más, hermanos. Tú sabes que se haya levantado un hombre. En esos tiempos no existían derechos humanos. En los tiempos de Elías no existía la tutela, no existía la segunda instancia. Lo que no le gustaba al rey lo mandaba a matar. Punto. Esa era la ley de antes. Había reglas, por supuesto, pero ¿quién le decía algo al rey? ¿Quién? Y más si era un rey impío y pagano. Y estamos en estos tiempos de Elías, en donde Dios quiere que la iglesia se sacuda, en donde Dios quiere verdaderamente que muestres el fuego de Jehová que ha puesto dentro de ti. Porque el fuego de Dios consume el pecado, consume la escoria. El fuego de Dios reacciona. El que no reacciona con una quemadura está mal. Aló, hermanos. El fuego de Dios te tiene que hacer tomar una decisión. Pero el fuego del infierno es muy engañoso. Estos cadavéricos profetas, fíjense, a veces yo veo que a veces la gente toma esa actitud en la iglesia. Le arma pataletas a Dios para ver si la escucha. Y Dios no funciona así. Mira lo que dice el versículo 28. Vamos a leerlos el versículo 26.
sabe que Elías dijo que se pusieran, hermanos, un buey sin fuego. Oiga, 2 veces lo dice, sin fuego, sin fuego. Porque el fuego va a aparecer. El fuego va a aparecer. Y no estoy hablando ahora de algún evento extraordinario en el cielo. Estoy hablando de un evento extraordinario en el corazón. Porque cuando hay fuego, Dios va a levantar hombre con el celo por la casa de Jehová. ¿Cuántos están siguiendo el mensaje, hermano? Cuando hay fuego, las excusas se queman. Facilitos. Cuando hay fuego, hay consagración. Cuando hay fuego, hay pasión por Dios. Oiga, el mundo sabe que cuando hay pasión mundana, carnal, de inmoralidad sexual, ellos le llaman fuego. Oiga, la iglesia se ha olvidado de que en el fondo eso es de Dios. Donde hay fuego, hay pasión. Pero también, ante todo, hay pasión por Dios. ¿Por qué hemos perdido el fuego, hermano? ¿Por qué hemos perdido el fuego? Te puedes preguntar. ¿Tú crees que leyendo la Biblia una vez a la semana hay fuego? ¿Tú crees que congregarse una vez a la semana hay fuego? No hay fuego, hermanos. Podremos decir muchas cosas, hermanos. El amor por Dios, ¿en qué más inviertes tus pensamientos? Los mundanos, cuando tienen fuego por la mundana, se la quieren devorar con los ojos. ¿Por qué hay tanta iglesia todavía comiendo televisión, hermano? ¿Sabes por qué? Porque el Dios que responde por fuego, ese es tu Dios. No podemos inventar otra cosa. Te lo repito. El Dios que te está respondiendo al fuego que ya tienes, ese es tu Dios. ¿Cuántos ahora sí están haciendo el balance? ¿A cuántos Dios les está hablando? Sé que este mensaje, hermano, no es fácil hablar con la verdad. Yo sé que genera rechazo, pero toca hablar con la verdad, porque el fuego que está dentro de mí me mueve a hablar con la verdad. Tenemos que sacudir, porque el fuego purifica. El fuego extraño hace creer totalmente lo contrario. Porque hay gente todavía pendiente del alcohol, porque ese es su fuego adentro. Gente pendiente de los carnavales, de las fiestas de fin de año, para desordenarse un poquito, porque ese es el fuego que lleva adentro. Y no es extraño que decir esto, porque a fin de cuentas el fuego siempre sacará lo que tenemos por dentro. Gente que dice vulgaridades, ahí se me salió. Ese es un fuego que usted tiene por dentro. El chisme, la murmuración, ese es el fuego que tienes por dentro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar el fuego. Mire lo que dice acá. Esta gente, hermano, creía que con algarabía iban a hacer responder a Dios. El culto en la iglesia debe caracterizarse, el culto a Dios, con el orden. Hay gente que le gustan las muecas con Dios. Esto lo estaban haciendo los falsos profetas. Versículo 28 dice: ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. O sea, se cortaban así superficialmente y sangraban, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. Cuando no hay ninguna voz, y no tiene nada que ver con que Dios a veces pueda demorar una respuesta, pero hermanos, si no hay ninguna voz, no hay fuego, y no va a haber respuesta de Dios hasta que nos ordenemos con Dios, hasta que esta casa se ordene con Dios. Ninguna iglesia puede avanzar en medio de la habilidad, hermano. Hay cosas que Dios le está pidiendo a esta iglesia hace tiempo. Dios viene hablando de levantar el altar. Empezamos una serie de reuniones los viernes. Este viernes que viene es el cuarto viernes.
Póngase al día, hermanos. Póngase al día, porque si no, hermanos, Dios no va a escuchar nada. No tanto porque venga los viernes. Es más bien porque estamos levantando el orden, restaurando las puertas, restaurando los muros quemados. Y tiene que haber orden, hermanos, en la casa de Dios. El profeta Elías, hermanos, le dijo a Israel cómo Dios es Dios de misericordia. Le dio las pautas, hermanos, para restaurar el fuego. ¿Cuántos quieren restaurar el fuego con Dios, hermano? Aquí está esto que viene. Espero que Dios le hable, porque Dios no quiere la muerte de nadie. No se agrada de la esterilidad de nadie. Número 1, versículo 30. Restaurando el altar, hermanos. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Número 1, ¿cómo restauramos el altar, hermanos? Y dice la Biblia que todo el pueblo se acercó. Aquí hay dos cosas, hermanos. Número 1, Dios llama, Dios habla, y el hombre tiene la capacidad de responder al llamado de Dios. Porque dice la Biblia que acercaos a mí, pero también dice, y el pueblo se acercó. ¿De qué está hablando eso? No está hablando de obediencia. Número uno, para restaurar la relación correcta con Dios, responder en obediencia a Dios. Responder en obediencia. Y Dios quiere eso, que nos acerquemos en obediencia, hermano, que podamos aborrecer lo que Dios aborrece. Te pregunto, ¿tú aborreces lo que Dios aborrece? ¿Tú amas lo que Dios ama? Acércate a Dios, hermanos. Este mensaje, hermanos, tienes que escucharlo en esta noche. La falta de fuego muchas veces se traduce en falta de consagración en el pueblo de Dios. Gente que está peleando. ¿Usted cree que este estado de Israel, aquí había inmoralidad sexual, había corrupción, había prostitución, había de cuanta cosa? Y Dios restauró a una nación que ayer, digámoslo así, ayer estaba con Baal, pero esa nación le dijo a Dios: queremos restaurar la relación con el Dios vivo. Cualquier pecado, y ahora que está de moda la inmoralidad sexual, puede ser resuelto si el hombre, si la mujer se acercan a Dios en obediencia, porque hay que obedecer los mandatos de Dios que están en la palabra. Y nos ha hecho falta esto, hermano, obedecer con sencillez la palabra. ¿Qué más queremos? Diga, ¿qué quieres? ¿Que cobremos y hagamos seminarios y le cobremos un jurgo de plata a la gente? ¿Eso es lo que queremos? Ese es el estado de la iglesia hoy. Lo que se debe dar gratis, porque fue recibido gratis, ahora cobran por eso. No entiendo la iglesia cómo tiene la capacidad de irse a un encuentro en un hotel lujoso y a pagar 300, 400 mil pesos la noche, solamente porque la iglesia está promoviendo el encuentro con el dinero. Tú no tienes necesidad de ir a un lugar físico para encontrarte con Dios, porque Dios está cerca de cada uno de nosotros. Dios está en nuestro corazón. No es bobada. Congreso y te da la chorrera de camisetas, la chorrera de adornos, de la gorra del Congreso. Hermano, eso es trampa, engaño, hermanos. Y ahí lo tienen a cuenta gota. Y hay un pueblo ignorante que no reacciona, que no sé qué pasa con la iglesia, hermano. La iglesia contenta y en ese estado de confort, porque como esa palabra la utiliza mucho la gente del mundo, te hace estar en confort. Y no es la palabra en sí, hermanos, es todo lo que está detrás, el negocio.
Alguien me decía, hermanos, de una iglesia en Cartagena, como que le ha delegado la Santa Cena a células. Y eso está bien. Pero cuando hay madurez y les cobran por el pan de la Santa Cena, cójame ese trompo en la uña, hermano. Segundo, ¿cómo se arregla la relación con Dios, hermanos? La segunda parte del versículo 30 dice Elías que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Un altar en ruinas, hermanos. Un altar arruinado. Por supuesto que el altar en la antigüedad era físico. Ahora cuando hablamos de altar estamos hablando de nuestra vida personal. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Tú no necesitas poner una mesa, una vela, una imagen. Nada, ahora el altar es espiritual. Ahora este altar es tu corazón. ¿Quieres que Dios te restaure, te saque de la ruina? Hermano, acércate a Dios. Es difícil, hermanos, entender estas palabras tan sencillas. Tan sencillas, hermanos. Acércate a Dios. No tienes necesidad, hermanos, de estar cargándole la chaqueta al apóstol para que te restaures. Ser un lambón del pastor para que seas restaurado. Acércate a Dios y Él te levantará. El altar a Dios se levanta a través de la sangre de Cristo, hermanos. Por eso el escritor de Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Sabía lo que estaba diciendo este hombre. Los reyes siempre tienen un trono, tienen alfombra. Y la alfombra para acercarse al Rey de Reyes es la alfombra roja de la sangre del Cordero de Dios. Dios quiere que se restaure el altar de Dios en nuestros corazones. Que Cristo sea entronizado en nuestros corazones. Que volvamos a la fuente, a lo sencillo de la sangre del Cordero de Dios. Oiga, así se restauró una nación, hermanos. Y yo creo que para Colombia también pueden aplicar estos mismos principios. Número 3, ¿cómo restauró el fuego la nación de Israel, el verdadero fuego? Número 3, versículo 31 dijo Elías que tomara 12 piedras. El número 12 representa el gobierno. El número 12 representa el orden. Es decir, hermano, por eso Judas se murió, fue reemplazado. Por eso esto me habla de que te tienes que meter en el orden de Dios. Hay gente que quiere ser restaurado, pero nunca se somete al orden de Dios que está en las Escrituras. ¿Quieres que Dios restaure? Nos tenemos que meter en el orden de Dios, obedecer sus mandamientos, corregir lo que haya que corregir. Eso es meterse en el orden de Dios. Cogió 12 piedras para armar el altar. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Esa es la otra, hermanos. Hay leyes, hay decretos que nos rigen a Dios, que nos rigen ante Dios. Y Dios todavía le está pidiendo esto a la iglesia. ¿Cómo vamos a zarandear? ¿Cómo vamos hermanos, a estremecer una nación cuando la iglesia está lánguida todavía? Cuando la iglesia, hermanos, está, hermanos, sin fuerza. Dios mío, la gente cree que es Papá Noel el que va a arreglar las cosas. Todavía en la iglesia estamos viendo esa inmadurez en la iglesia. Oiga, ni Jesucristo celebró la Navidad. Y la iglesia, hermanos, está en pos de vanidades. Le cree más a la fantasía. Oye, los ateos celebran la Navidad. ¿Cómo estará de mal la iglesia que hasta los ateos celebran la Navidad? ¿Ah? No saben ni lo que celebran los ateos. La iglesia tampoco. Porque ni siquiera tú eres salvo por el nacimiento de Cristo. Tú y yo somos salvos es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que la dijo bien clara Jesucristo que la celebráramos. Lo demás es bobería.
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 32 dice: edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Lo otro que hay que hacer es, y lo otro que hizo Elías, ojo, hizo un altar. Haz de cuenta una torre de piedra, de 12 piedras, no sé de qué tamaño eran las piedras, han debido ser grandes. Ojo, hace el altar. Y después Elías hizo una zanja alrededor del altar. ¿De qué te habla eso, hermano? Si hay una zanja entre tú y yo, ¿qué está hablando eso? Esto nos está hablando de separación. Y en sentido estricto de la palabra, esto nos está hablando de santidad. ¿Quieres que Dios te restaure? Hermano, te tienes que apartar de las cosas mundanas, del alcohol. Tienes que ya hacer cuentas serias y dejar de estar en unión libre. La gente quiere que Dios lo bendiga como sea. No. Tiene que haber una zanja. Que no te puedes allá estar volviendo mundano otra vez. Y si estás en este proceso, ya que Dios te empezó a hablar, no es contigo. Es que te habitúes a ese estado que no es de Dios. Tiene que haber una zanja. ¿Cuántos están recibiendo esto? Oye, queremos levantar un altar como sea. Como sea. Y que Dios escuche mi oración como sea. No. Tiene que haber una zanja. Zanja tus ojos de la televisión inmunda. O sea, yo no entiendo, hermano. A mí me indigna que yo pueda pasar horas frente al televisor, a expensa de lo que otro haga. En otras palabras, Él está dirigiendo mi vida. Él me está diciendo lo que yo debo ver. No sé, hermano, yo no pierdo tiempo en eso. Yo quiero más de Dios. Usted quiere más de Dios, hermanos, y usted no se esfuerza por llenar esa zanja de la palabra de Dios, porque hay un vacío que queda. Es cierto, cuando la persona dice me consagro a Dios, usted atraviesa una línea. Hermano, vea, no crea que se le van a ir las ganas de mujerear o las ganas de tomar. Vea, eso se tiene que llenar con la palabra de Dios. Por eso que dice aquí la palabra, que después hizo una zanja que cupieran 2 medidas de grano. Esa zanja, ese vacío, lo tienes que llenar a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos están recibiendo, hermano? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Oiga, usted, si usted ha sido juicioso, usted se ha debido leer la Biblia en este año. Leer 5 capítulos de la Biblia no cuesta. 5 por 365, casi que toda la Biblia, saque la cuenta. ¿Qué cuesta leer 5? ¿Qué cuesta empezar a llenar esa zanja de granos? Y lo que tú no llenas con el grano del trigo, con el grano de la palabra, otro lo va a llenar. Por eso que, hermanos, uno ve vidas aguadas, hermanos. Es que hasta tanto no te llenes de la palabra y no te rindas a lo que dice la palabra, hermanos, no va a haber el fuego que Dios quiere en tu vida. Y estaremos pendientes de seminario, de paseo y de cosas y del botón mágico. No. Dios está cerca de cada uno de nosotros, hermano. Oye, nomás que te arrodilles en tu casa, en tu cuarto, te empieces a llenar de la palabra, vengas a recibir aquí, que no tengas excusa, y verás a ver el cambio, hermanos. Yo te invito y te reto a que hagas esto que está aquí, y tú mismo vas a ver el cambio. Pero depende de Dios. Después preparó la leña. Pablo habla de que nos presentemos como sacrificio vivo, hermano. La leña era para quemar el buey. Ese buey es tipo de yo. De que nos acerquemos al Padre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Preparó la leña, pero
digamos, también pudiera significar que estemos dispuestos a ser consumidos. Consumidos, de que no tengamos áreas, hermanos, sin consumir. Dios está esperando la leña, hermanos. Pablo habla de que nos presentemos como sacrificio vivo. Vivo. Ya no hay muertos. Aún el Antiguo Testamento habla de sacrificio de alabanza. ¿Sabe por qué le llama la Biblia sacrificio de alabanza? Porque cuando se construyó el templo de Salomón, cuando iban a sacrificar literalmente sangre, muerte, estaban los levitas cantando. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora no necesitamos un sacrificio de animales, pero ese sacrificio interior tiene que ser un sacrificio de gozo, sabiendo que Dios se agrada de esa clase de sacrificio. Por eso, hermanos, Dios, más que fijarse en tal o cual canción, lo que quiere son adoradores en espíritu y en verdad, que confiesen su nombre. ¿Alguien le aplaude a Dios por esto, hermano? Número 6, quiere ser restaurado, hermanos. Levanta la oración. Dice el versículo 37, Elías orando. Elías dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Esa oración, que la podamos hacer por este país. Hay promesa de avivamiento en este país. Eso no sucederá con una iglesia completamente dormida en todo el país. Respóndeme, Jehová. Levanta la oración, hermanos. Es todo completo. Usted puede decirle al Señor: Señor, respóndeme, respóndeme. Mire, hermano, la fuente, la solución de todos los problemas está en que nos rindamos a Dios. Las demás cosas Dios las añadirá. Las añadirá. Respóndeme, oh Jehová, que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y ahora sí viene el entonces, hermano. Que esta palabra no se quede allí nomás. Solo hasta allá dice la Biblia: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. ¿Cuántos dicen Jehová es Dios, hermanos? Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: agarren a los profetas. Lo último que hay que hacer para restauración es sacar, hermanos, todas esas enseñanzas de nuestro corazón, de nuestra mente, todos esos argumentos, hermanos, que están impidiendo que Dios crezca. En este caso, Elías tomó a los profetas de Baal, los tomó literalmente y los degolló. Hay que degollar, hermanos, y no nos debe dar miedo denunciar a los falsos profetas. No nos debe dar miedo. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Después, por supuesto, Elías ahora le sale huyendo una mujer, a Jezabel. Hermanos, y nos tenemos que calibrar con Dios. Esa huida, o no tanto esa huida, sino que ese temor estaba en Elías, y Elías no se quiso desprender de ese temor. Fíjense que ahí dice: hay 450, yo estoy solo. Después con Jezabel saca a la luz otra vez ese temor. Dios le dice: sal de la cueva. Elías sale de la cueva, pero se queda en la boca de la cueva. Y Dios dijo: no, hombre, yo no voy a perder más tiempo con Elías. Yo me voy a buscar a otro. Y ahí fue cuando Dios prepara a Eliseo. Aunque el llamamiento es irrevocable, Dios puede decir: ya no más, ya no más. Ahora voy a mejor a pensar en otro. Yo quiero invitarte en esta noche, en esta tarde mañana, a que replantemos las cosas con Dios, hermanos. Miren a ver si Dios se agrada de la inconstancia de la iglesia.
Miren a ver si Dios agrada el que tú pienses de que le estás haciendo un favor a Dios por venir un día u otro día. No. Esa generación, hermanos, Dios la quiere levantar. A los dispuestos, Dios le despertará ese espíritu de Elías, ese espíritu de Juan. Porque en el tiempo donde estamos no es fácil. O la iglesia se levanta, o este país caerá todavía más en la impiedad. Muertes a domicilio, muertes a dos manos. Y tenemos que sacudirnos. Dejemos las excusas, hermano. Dejemos las excusas. Porque vienen tinieblas sobre la tierra. Y no es para que te quedes en tu casa. Es para que salgamos y hagamos la obra. Porque la segunda venida de Cristo está cerca. Vea qué extraño. Que la misma ley dice que Dios va a levantar ese espíritu de Elías arrojado. Un espíritu arrojado. Antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Esos predicadores aguados que están saliendo, que se presentan como motivadores, hermano, Dios les dará una patada y los sacará. Dios estremecerá la iglesia. Todo esto, hermanos, que está aconteciendo en Colombia, la iglesia volviéndose política, prepárense porque van a venir escándalos. Vendrán escándalos. Pero la iglesia que quede, la remanente, tendrá que pararse firme y poner la mirada en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Usted verá los escándalos. Y Dios nos dé, hermanos, la paciencia para aguantar y para no claudicar. Y no retirarnos de la iglesia por las cosas que veamos. Yo quiero invitarles a que si Dios le habló, que pase adelante, hermanos. A que tome una decisión en esta mañana. Vamos a orar.